Cuando uno se muda por primera vez, a la vez es abrumador todas las cosas que se tienen que comprar y todo eso. Entonces les quiero contar más o menos cómo fue nuestro viaje. Bienvenidos a otro vlog de mi vida aquí en Suiza. Si todavía no tienes una casa ni nada de eso a dónde mudarte, pero tienes la intención, puedes ir comprando cosas para poderte ir visualizando en ese lugar y ya después el lugar va a llegar a ti. Aquí están mis redes sociales, síganme si quieren ver como que todo el contenido. Sí, aquí atrás de mí está casi todo el que tenga. Quiero enseñárselas antes de que pues las acomodemos y luego pues ya me dé flojera de enseñarles así como que la caja en sí con los precios y cosas reales. Estos hermosos jarros los compramos al principio del año pasado, es decir, como febrero, marzo, más o menos, marzo, cuando fuimos a mi cita para que me pudieran dar el permiso de poderme casar aquí. Yo vi estos faros y dije, tienen que ser míos. Creo que fueron como unos 10 euros más o menos. Me sirvieron mucho para un picnic que hice el año pasado. En general, a mí me encanta tomar en estos tipos de vasos. Y estos son como rositas bien cutesy. Me arrepentí de no haber comprado dos. Esto fue de casi las primeras adquisiciones. Encontramos estos hermosísimos cubremanteles preciosos. Me gustó el color porque es como muy neutral, muy básico, pero muy bello. Siempre nos imaginamos como que vengan a visitarnos amigos, familia y todo esto. Entonces, pues nuestras familias son grandes, nuestros amigos son bastantes. Entonces, sí, son 8 piezas. Cada un set nos costó 4.95, o sea, 5 francos cada uno, que la verdad ese precio se me hace súper económico para aquí. Estos para hacer hielos súper básicos, pero son hielos como redondos, muy bonitos. De ahí nos vamos a las tazas que compramos para vino, creo que son estas. Tenían 50% de descuento, así es que nos salieron como 2.5 francos cada una. Porque aquí vinito se debe bastante. Y creo que nos vamos a estar comprando más, porque pues 6 no son nada, la verdad. Otras cosas que nos llevamos a pedir pues es aquí los suizos les gusta medir todo, tener un timer para todo, como negro con florecitas. Estas cosas son preciosísimas, las compramos en el mercado en el mercado de otoño que hacen aquí en base. Tienen mi video en mi canal principal de cuando fuimos. Estos nos costaron, creo que los 4 por 10 francos, que es súper económico. Y o sea, estos diseños me encantan porque son como de la abuelita o así. Ellos los hacen. Y me encanta porque esto es transparente, es como súper elegante. Ya quiero verlos puestos. Este lo compramos en COP por 10 francos. Costó, todavía tiene el precio. Está hermoso, es un refractario de los que se pueden abrir para desmoldar. Para todos mis videos que quiero hacer de cocina, que van a estar disponibles próximamente. Este de decoración, porque queremos que todo sea como vibra de madera y así, que próximamente van a estar viendo todo lo que compramos como de decoración, o conforme vayamos decorando. Es todo un proceso, no hay que acelerarse, pero todo esto, plebes, no se abrumen. Lo compramos como en alrededor de un año, unos 8 meses más o menos. Durante todo ese tiempo fuimos comprando estas cosas. Unos 5 francos, a lo mucho también 8, que está bastante grande y está padre, está bonito el diseño. Este lo compramos en Gruyère. Vimos esto y dije, David, tenemos que tener esto para cuando tengamos nuestra cocina, algo muy suizo. Y luego de este color rojo muy precioso, es una toallita. Creo que costó como 10-15 francos, no fue económico porque fue en esas tiendas de recuerditos. Amamos bastante. En general, mi temática quiero que sea también de la cocina como muy transparente. Siempre me ha gustado eso. Desde que viví en México trataba de comprarme cosas así, pero claro, aquí pues no me pude traer muchas de mis cosas. Estos frascos los vimos y tenían 50% de descuento. Salieron en 6 francos.
también se me hacen cools. Ya vamos a ver de qué lo podemos rellenar. Este de latas es un poco diferente al que normalmente estoy acostumbrada, así es que veremos cómo usarlos. Nos costó 10 francos a mitad de precio. Casi todo lo hemos agarrado en oferta, plebes. Son pocas cosas que hemos pagado el precio original y la neta es porque hay que economizar. Los costos de vida aquí en Suiza son bastante altos y como saben, David es el proveedor de esta familia. Están súper pesados, son como de tipo cerámica. Están, la verdad, muy bonitos con el diseño que me gusta, ya saben. Un colador, 3 francos, era blanco y me gustó, así es que este cubre mantel que está así largo, bonito, como les digo, los colores de madera que me encantan. Este lo compramos en una tienda de Alemania muy padre, que obviamente tenemos que regresar. Este también, que les digo que todo va así como con este tipo de decoración, también 50% de descuento, pero creo que aquí costó 3 francos. Muy Turminati, muy Riviera Maya, muy Caribe, muy así vibes. Como buen suizo que se respeta, teníamos que tener nuestro set de fondue, que la verdad me ha encantado porque es como muy tipo tradicional la ollita. Trae 4 tenedorcitos que yo, si quieren que luego les haga video explicándole todo lo que hay detrás del fondue, que la verdad esto une familias, es como la carnita asada, pero sin carne. Esto los compramos en Ikea y nos salieron gratis porque fue cuando consumíamos, que estaba la promoción. Si tengo todavía el video aquí, se los voy a dejar en TikTok de cuando descubrimos toda esa hazaña de que tenían esa oferta. Entonces este nos salió súper gratis. Un refractario más grande, amamos lo transparente. Me encanta ver cuando se puede alcanzar a observar las capas o lo que sea que haces aquí. Justo íbamos a ir por ella, no sabíamos que estaba en oferta porque era la que los papás de David tienen, que nos gustó y de repente está en oferta al 50% de descuento, es decir, nos salió 25 francos esta cafetera, perdón, es para calentar el agua. Las tipo estrellas del momento, se podría decir, esta vajilla que pues nos recuerda un poco al mar. Les confieso que yo quería una color como arenita, que era como blanca, pero era como arena. Está muy padre, la verdad. Pero ya que fuimos, ya no quedaba ninguna. Y pues para nosotros es complicado como que organizarnos para poder llevar el carro a la ciudad y comprarlo y no andar cargando esto porque es bastante pesado. 4 platos largos, 4 medianos y 4 como para sopa. Nos salieron en 50 francos. Les voy a sacar. Es como si tuviéramos el mar cada día con nosotros, que amamos David y yo, manifestando un día vivir en una zona muy, muy, muy cerca del mar. Esta joyita que nos compramos, esta batidora, pero es de las de antes, la verdad, en perfecto estado, nos costó 15 francos. Porque lo compramos en un mercado muy importante o conocido, famoso de aquí, que es una vez al año, donde sacan cosas como antiguas, se podría decir, de segunda mano, o muchas veces que son completamente nuevas, pero pues nunca se usaron y las donaron a este lugar. Esta esponjita también fue de las primeras cosas que compramos en Freiburg, Alemania, que les digo que fuimos por mi permiso. Estas esponjitas famosísimas, por allá venden bastante. Y esta Nutribullet fue de las primeras cosas también, al 50%. Nos costó como 70 francos. Es verde, no mi color tan favorito que fuera a encajar aquí, pero como les digo, en ese momento yo estaba muy de queriendo como ir comprando para ir atrayendo la casa. Entonces pues sí, esto se podría decir como que las cosas que no me convencen tanto por el color, pero esto es como la licuadora aquí, es lo que usar. No usan licuadoras grandes ni nada de eso, casi siempre vas a ver así. Estas tazas, que fue el mismo día que compramos los platos como para que combinaran. Francos también son 4 tazas y se ven súper cute. Justo apenas compramos como esto ayer, que son como unos platos súper básicos, y estos vasos están solamente 3 francos cada uno. La verdad
mega oferta. Este también nos los compramos en una tienda que nos encanta aquí en Suiza. Nos costó 20 francos. Señora de los toppers, bienvenida a mí. Bueno, ya lo había sido antes cuando vivía en México. Ya creo que lo último que les voy a enseñar por el día de hoy va a ser esta olla que está mega pesada, se los prometo. Es una olla que aquí en Suiza se utiliza bastante, que juntes como puntos, estampitas. Para cada temporada en Coop tienen así promociones, y también toda la familia de Coop, de los supermercados Coop, que mientras gastes te dan ciertos puntos y tú vas llenando el catálogo. Y esta serie me encantó bastante, de cosas para el hogar. Me acuerdo que fue como que lo quiero juntar antes de que me vaya a México para poder tener esta olla. Y aparte das dinero, es como que te sale más barato. Hay veces que los artículos te salen gratis, pero esta serie se supone que son como productos muy de buena calidad. Oh, está súper cool. Les digo que para todos mis videos de viaje la quiero. Está pesadísima, o sea, pesadísima. En vez de jabón de ropa, de cosas así, yo me olvido de que señora marca. Y aquí está la olla. Está, les digo, bastante pesada. Creo que esta nos costó 50 francos con el descuento, pero normalmente estas ollas valen como 250 francos, 200 aproximadamente. Y bueno, este es como un par de las cosas. Les digo que todavía tenemos más y estoy emocionada por acomodar todo en todas estas gavetas y que vean todo este proceso. Así es que muchísimas gracias por ver este video. Estoy muy contenta, gracias por ser parte de este nuevo canal. Y si tú me estás viendo y llegaste hasta el final, mira, aplausos, besitos, letritas de amor, diría la Yuya, porque me acompañaste en el proceso y eso es muy lindo de tu parte. Déjame en los comentarios, quiero saber qué otro video te gustaría ver aquí en el canal, si quieres que dé más explicación, pero ustedes más o menos pueden desglosar el costo, que de cosita en cosita sí se ha gastado bastante. En México casi todas estas cosas las pueden encontrar por mitad del precio, algunas sí parecidas de precio. Claro, no todo esto es necesario, o sea, con solo, por ejemplo, los platos de plástico y eso, pues salirte y o sea, no te quieras esperar a tener cosas así. Esto es, aclaro, porque me ha tocado vivir mudanzas, ya he aprendido, ya tengo mucha práctica en esto y también ya he vivido sola. Entonces esta vez sí queríamos como invertirlo un poquito más en las cosas que compremos. Claro, todo o la mayoría fue en oferta, pero aún así pues sí es algo que cuesta. Y no te sientas mal, no todo esto es necesario para poderte mudar, pero pues sí fue una ayuda tenerlo antes para que cuando nos mudáramos no hiciéramos todo este gasto de golpe. Pero bueno, te veo en un siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Adiós, bye bye.